Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 21 del curso de álgebra avanzada. En la primera parte de esta lección estábamos viendo cómo podríamos expresar el máximo común divisor de entre dos números como una combinación lineal de esos dos números. Y ya habíamos visto un ejemplo y estábamos discutiendo un segundo ejemplo que era este, en donde se nos indicaba que el 77 era el máximo común divisor de entre estos dos números de 2387 y el 7469. Sabíamos que eso era así porque lo habíamos hecho en un ejemplo previo, habíamos buscado el máximo común divisor de esos dos números usando el algoritmo de Euclides, que lo hemos reproducido aquí porque necesitamos de ese esquema para lograr escribir el 77 con una combinación lineal de esos dos números. Del siguiente modo. Primero vamos a la primera división que se efectuó en ese proceso del algoritmo de Euclides, ¿verdad? Y dividendo el 7469, que fíjese que es este número, va a ser igual a este divisor, que fíjese que es el otro número, ¿verdad? Por el cociente que se obtiene, que es 3, más el residuo que se obtiene en esa división, que es 308. Y de esta ecuación yo resuelvo para el residuo, dejo el 308 solo ahí, así que será igual a el 7469 que tenemos acá, y al transponer este término allá se pasa restando, ¿verdad? Cambiando el signo, 2387 por 3. Fíjense que al pasar de aquí a aquí también apliqué la ley simétrica de la igualdad, porque el 308, que de hecho queda solo en el lado derecho, lo puse en el lado izquierdo, y esto, menos esto, al transponerlo allá, queda en el lado izquierdo, lo puse en el derecho. Y eso es lo que dice la ley simétrica de la igualdad, ¿verdad? Que una primera cosa es igual a una segunda, podemos decir que la segunda es igual a la primera. Bien, pues miren, ahora vamos a sacar este resultado donde resolvimos esta ecuación para el 308, el residuo, con un número 1 porque la vamos a usar más tarde en el proceso, ¿verdad? Ahora vamos a la segunda división del proceso del algoritmo de Euclides, que es esta, y decimos que ahora este nuevo dividendo, que es el 2387, será igual a este nuevo divisor, el 308, por el nuevo cociente, que es 7, más el nuevo residuo, que es 231, ¿verdad? Y entonces, nuevamente, al igual que en este paso, ¿verdad?, que yo no se procedía a resolver para el residuo, aquí también resolvemos para el residuo 231, ¿verdad? Dejamos el 231 solo, también nuevamente fíjese que aplicamos la ley simétrica de igualdad. Será igual al 2387 y transponemos este término allá como menos 308 por 7. Entonces, en esta expresión que tenemos aquí, fíjese que tenemos el 308 y la ecuación que marcamos aquí con un número 1, fíjese que nos dice cuánto puede ser igual al 308. Pues yo sustituyo el 308 por lo que dice aquí la número 7469 menos 2387 por 3. Y entonces, claro, como estoy sustituyendo aquí, a sustituir el 308, que es eso, hay todavía que multiplicarlo por 7, que está en esa expresión, ¿verdad? Así que ahora seguimos acá, así que eso da el 2387, y entonces por la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta de la derecha, hay que restar ahora 7469 por 7, ahí estamos 7469 por 7, y entonces hay que restar el producto de menos 2387 por 3 y por 7. Si yo asocio el 3 y el 7, da 3 por 7, 21, así que a restar el negativo de 2387 por 21 es lo mismo que sumar el 2387 por 21. Entonces, en esta expresión que tiene tres términos, fíjense que hay dos que tienen un mismo factor, ¿verdad? Un mismo número, que es el 2387. Pues yo puedo pensar que eso es como una combinación de términos semejantes. Esto es una X y estos son 21X, ¿verdad? Y una X y 21X da 22. Esa misma X que es el 2387. Dicho sea de paso, vamos a marcar esto con un 2 y le voy a llamar la atención de que en este paso nos quedamos precisamente en la primera parte de esta lección, y aquí yo cometí un pequeño error que se lo marqué en el vídeo correspondiente, ¿verdad? Y porque dije que efectivamente al combinar este y este dan del 2387 por 22 y puse por 21. Así que la regla en vez de por 21 es por 22. Es que no se dieron cuenta de la notita que les puse en el video de esta primera parte de esta lección, ¿verdad? Bueno, ahora de la tercera división que tenemos en este proceso del algoritmo de la división para buscar el máximo común divisor entre esos dos números, ¿verdad? Yo tengo que este nuevo dividendo que tenemos aquí, que es 308, será igual a este divisor 231 por este cociente que se obtiene ahora que es 1 más el residuo que se obtiene aquí, que es 77. Y al igual que aquí y aquí, que entonces procedimos a resolver para el residuo, aquí te voy a resolver también por el residuo que es 77. El 77 será igual a el 308 que está acá, y al transponer este término allá, menos 231 por 1.
Pero entonces, recordamos lo que nos dice 1, que el 308 es esto, así que yo sustituyo el 308 precisamente por eso, mírenlo aquí. 7.469 menos 2.387 por 3. Menos el 231, que entonces por 2, fíjense que el 231, según esta expresión que aparece entonces, 387 por 22, menos 7.469 por 7. Y claro, como estamos sustituyendo aquí, ese 231 que acabo de sustituir, según lo que dice él, hay que multiplicarlo, fíjense, por 1. Así que continuando con la simplificación de esta expresión, esto será el 7.469 menos el 2.387 por 3. Y aquí también, aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta de la derecha, tenemos que restar el 2.387 por 22 y por 1, pues da eso mismo, restar 2.387 por 22. Y restar el negativo de 7.469 por 7 y por 1, pues da lo mismo que sumar el 7.469 por 7 y por 1 que es 7, ¿verdad? Y ahora notamos que en esta expresión, parecido a como ocurría aquí, había dos términos semejantes. Ahora aquí hay dos parejas de términos semejantes, este y este, que ambos tienen el 7.469. Como aquí el 7.469 se está multiplicando por 1, como se ve, al sumar, ¿verdad?, ese 7.469 más estos 7.469 dan 8, 7.469. Y entonces aquí también estos otros dos términos, fíjense que también son semejantes en el sentido de que tienen este mismo factor, 2.387, aquí por 3 y aquí por 22. Así que es lo mismo que decir, pensar como si fuera menos 3 por y y menos 22 por y, ¿verdad?, porque es el mismo número. Y menos 3 por y menos 22 por y a menos 25, menos 25 por la y, que ahora es el 2.387. Bueno, fíjense que aquí finalmente el 77, por lo tanto ese 77, que fíjense que es el máximo común divisor de entre esos dos números, 2.387 y 7.469, yo lo he logrado escribir como una combinación lineal de esos dos números, de 7.469 y de 2.387, porque es ese número por este y este número por este, donde esos dos números en esta teoría son enteros, ¿verdad? En general, una combinación lineal, estos números que ponemos aquí, esta combinación lineal de esos números no tienen que ser estos que están aquí, no tienen que ser enteros. Pero en esta teoría de números, recuerde que bregamos o trabajamos con números enteros. Y así tenemos finalmente la expresión de el máximo común divisor de esos dos números como una combinación lineal de esos dos números. ¿Okay? Y ahí tiene dos ejemplos, ¿verdad?, de cómo usted puede expresar el máximo común divisor de dos números como la combinación lineal de esos dos números. Los dos ejemplos me refiero a este que acabamos de discutir y a uno que habíamos visto en la primera parte de esta lección. ¿Okay? Bueno, en el tercer ejemplo es una especie de teorema, de hecho un teorema que nos pide que demostremos que si usted tiene que un número d, ¿verdad?, claro, entero, es factor del producto de estos otros dos números, que son enteros también, ¿verdad? Y si d y a, este número, el número que es factor de este producto, y este factor del producto, o del múltiplo de este número, ¿verdad?, son relativamente primos, o sea, no tienen nada en común, ningún factor en común, excepto el 1, entonces la d tiene que ser factor de la b. ¿Okay? Bueno, por hipótesis, el máximo común divisor de d y a es 1, y por lo que dice el teorema que habla de la existencia del máximo común divisor, también dice que se puede escribir ese máximo común divisor, ¿ven?, el 1 como una combinación lineal de la d y de la a. ¿Okay? O sea, d por n más a por n, donde esa n y esa n van a ser números enteros, ¿verdad? Y fíjense que eso es precisamente lo que hicimos en estos ejemplos prácticos, ¿verdad?, concretos, con números específicos. Bueno, pues entonces yo cojo esa igualdad y le aplico la ley de la multiplicación de las igualdades, que quiere decir que voy a multiplicar en ambos lados por la misma cantidad. Y además aplico, porque lo voy a necesitar, la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda. Mire cómo. Si yo este lado, que es el 1, lo multiplico por b, d por 1 da b, ¿verdad? Y el lado derecho, que es dm más an, lo multiplico también por lo mismo que multipliqué en la ley distributiva por b. Así que al aplicar la ley distributiva, como dice aquí, de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, esto da d por dm, mirlo ahí, más b por an. ¿Verdad que sí? Bueno. Pero por hipótesis, la d es factor de a por b, mirlo ahí. Ese es otro dato que nos dan, ¿verdad? Y sabemos desde el álgebra elemental, por una de las propiedades de divisibilidad que estudiamos en el álgebra elemental, que cualquier número que es factor del mismo, pues entonces, si cualquier número que sea factor de otro, automáticamente hace factor de un múltiplo del otro. Pues entonces, mire, esta b, al ser factor de ab, va a ser entonces factor de un múltiplo de ab.
¿Y cuál es el múltiplo de AB que vamos a considerar? Pues mire este. B por A, que es el AB que tenemos aquí, por ese número N. Donde da la casualidad que ese número N que está aquí, ¿verdad? Y el D también, al ser factor de D, va a ser factor de un múltiplo de D. ¿Cuál es el múltiplo que vamos a considerar de D? B por N por D. Lo escribimos de esa manera. Y entonces, por un teorema que vimos aquí en el álgebra avanzada, si un número es factor de uno y de otro número, entonces ese mismo número va a ser factor de una combinación lineal de esos dos. O sea, el D va a ser factor lineal de la combinación lineal de esos dos números. Particularmente, la combinación lineal que dice B de M más D a N, ¿verdad? Este número por 1, que da el mismo B de M, perdón, más este número también por 1, que da el número B a N. Pero ¿qué pasa? Que B de N más B a N, mírenlo aquí, según 1, es lo mismo que B. Así que esto que está aquí es B. Así que ahora decimos, pero por 1, y la ley de sustitución, pero por 1, seguimos acá. Y la ley de sustitución, tenemos que, lo que nos está diciendo ahí es que la D, este número D, va a ser factor de esto, y eso es D. Y precisamente, eso es lo que yo quería demostrar, ¿eh? Que la D dividía, o era divisor, o era factor de la D. ¿Okay? Dado esos datos que nos dan en ese teorema. Bueno, pues fíjense en este otro teorema, este otro ejemplo, que es la demostración de otro teorema que se llama, de hecho, el lema de Euclides. Y dicho sea de paso, usted verá que es el lema de Euclides, que es lo que vamos a discutir en el siguiente ejemplo, el 4. Es como una especie de corolario, un caso especial de este, ¿no? Demuestre el llamado lema de Euclides. Fíjense que Euclides, ya que continuamos la geometría, indicamos que Euclides era un matemático griego, ¿verdad? A quien se le debía la formalización de la geometría. Sin embargo, fíjense que también Euclides ha tenido, con el algoritmo de Euclides y ahora con el lema de Euclides, una contribución grande a la teoría de números. ¿Okay? Y dice así el lema de Euclides: si P es un número primo y si P es un factor del producto de A y B, donde A y B son los números enteros, entonces tiene pues lo siguiente: la P tiene que ser factor de A o la P tiene que ser factor de B. ¿Okay? Donde fíjense que esto que tenemos aquí al final es una disjunción, o sea que con que por lo menos sea factor de uno de los dos, es cierto el teorema, podría ser factor de los dos, porque recuerde que en una disjunción será cierta si por lo menos una de las dos afirmaciones que la forman lo es. Así que sí, dice P es factor de A o P es factor de B, eso quiere decir que es factor de A o es factor de B o puede ser factor de los dos, ¿verdad? Muy bien, como demostramos ese teorema, que vamos a hacer el comentario, que es un corolario del teorema en el ejemplo anterior. Recuerda que un corolario es una consecuencia directa de un caso especial, y esto era que esto es una consecuencia directa de este. Vea que este teorema es un corolario del teorema en el ejemplo anterior. ¿Sí? Bueno, pues miren, ¿cómo procedemos para demostrarlo? Pues precisamente, como les acabo de decir, que una de las posibilidades es que sea factor de los dos. Si ocurre que efectivamente P es factor de A y P es factor de B, si ocurre que P es factor de A y P es factor de B, entonces, por algo que usted demuestra en el tema de la lógica, que fue el primer tema que estudiamos en el álgebra elemental,
Si ocurre una cosa y otra, ocurre esa cosa o la otra. Porque si ocurre las dos, ocurre por lo menos una de ellas. Entonces P va a ser factor de A o P va a ser factor de B. Y eso es lo que queríamos obtener. Bueno, pero vamos a suponer que entonces la P no es factor de la A. Si ocurre que la P no es factor de la A, ¿sí? Entonces, por un teorema que aparece en un problema de práctica de los que se le dan en este tema de la teoría de números, que aparece en los problemas de práctica de este tema, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice ese problema de práctica, que es un teorema que vamos a explicar ahora? Que si usted tiene un número primo, la relación de ese número primo con otro número, sea o no sea primo, es que o el número primo es factor, el máximo común divisor entre ellos dos, o ese número primo y el otro número son relativamente primos. Pero si el número no es divisor de A, pues es imposible que P sea el máximo común divisor entre P y A, porque P nos divide a A, y para ser un máximo común divisor de dos números tiene que dividir los dos. Así que eso quiere decir que la relación entre P y A es que entre ellos el máximo común divisor es 1, o sea, son relativamente primos. P y A serán relativamente primos, ya que la P no es factor de A. Así que, bueno, pues entonces mire que tenemos lo que decía el teorema anterior. Tenemos que un número, que en este caso es P, divide a B. Divide a B. Y ese número P es relativamente primo con el primero de esos dos números. Ese número D era relativamente primo con el primero. Pues entonces, ¿qué concluimos? Que sabe que en este caso será esa P, tendrá que ser factor del segundo número de P. Entonces, por el teorema del ejemplo anterior, la P tiene que ser factor de la P. ¿Okay? Bueno, pero eso ocurría si la P no era factor de la A. ¿Qué ocurre entonces si la P de quien no es factor es de la B? El segundo factor de este producto, del cual la P supuestamente es un divisor, un factor, ¿verdad? Si lo que ocurre es que la P no es factor de la B, por un argumento análogo, eso que es semejante o parecido o similar al anterior, concluiremos que entonces la P tiene que ser entonces factor de la A. Así que efectivamente, como dice el teorema, la P tiene que ser factor de la A, como se lo pone aquí, o la P tiene que ser factor de la B, o la P tiene que ser factor de otro, ¿verdad? Por lo menos, de 1, ¿ok? Así que ahí tenemos la demostración de ese otro ejemplo. Fíjense en este siguiente ejemplo, el quinto, ¿verdad? Dice así. Demuestre que para estos tres números A, B y C naturales ocurre que si yo busco el máximo común divisor entre el máximo común divisor de A con B con C, eso va a dar lo mismo que si busco el máximo común divisor entre A con el máximo común divisor de B con C, ¿okay? Y entonces llamaremos el máximo común divisor de A, B y C de esos tres números con cualquiera de esas dos cosas que son iguales. El máximo común divisor entre esto y esto
o el máximo común divisor entre esto y esto. ¿Okay? Pues, para demostrarlo, vas a suponer que el máximo común divisor de estos dos números, de esto que es el máximo común divisor de A con B y C, se llame D sub 1. El máximo común divisor entre A, B y C. ¿Okay? Bueno, pues entonces, por la primera condición del máximo común divisor de los números, ese número que es el máximo común divisor de estos dos tiene que ser factor de esos dos. ¿Okay? El D sub 1 tiene que ser factor de el máximo común divisor de A y B, y el D sub 1 tiene que ser factor común del otro número que C. Pero por la misma razón. Tenemos que decir acá entonces el D sub 1 será factor de A y será factor de B, porque fíjense que es factor del máximo común divisor entre A y B. ¿No? D sub 1 tendrá que ser factor de A y tendrá que ser factor de B, y además ya sabíamos que ese D sub 1 era factor de C. Míralo aquí, era factor de C. Pues resumiendo, hemos encontrado que el número D sub 1 es factor de A, de B y de C. El factor común de A, B y C. Vamos a marcar esto con 1. ¿Okay? Un análisis semejante, parecido, similar o análogo, ¿verdad?, al anterior, nos muestra que si D sub 2 es el máximo común divisor de lo segundo que teníamos aquí, ¿verdad?, de A con el máximo común divisor de B y C, entonces ocurre esto mismo. D sub 2 va a ser factor de la A, de la B y de la C. Vamos a marcar esto con 2. Bueno, pues entonces, por la segunda condición del máximo común divisor de números, ¿verdad?, si este es el máximo común divisor de estos tres números y este es factor de esos tres números, pues este segundo número tiene que ser factor de este, ¿verdad? Entonces, por la segunda condición del máximo común divisor, ¿verdad?, el número D sub 1, o analizamos así, el D sub 2 tiene que ser factor de D sub 1, y también si D sub 2, aquí habíamos dicho que era el máximo común divisor, ¿verdad?, de estos números, y encontramos que va a ser factor de ellos tres, y ese es el máximo común divisor de esos tres, entonces, pues entonces el D sub 1, que es otro factor de ellos tres, tiene que ser entonces el factor del D sub 2, y D sub 1 tiene que ser factor de D sub 2. Pero entonces, cuando un número es factor de otro y el otro es factor del primero, por un teorema que usted va a demostrar también en uno de los problemas de práctica de este tema, un teorema que aparece en los problemas de práctica,
cuando un número es factor de otro y el otro es factor del primer número, los dos números son iguales. D sub 1 será igual a D sub 2. Es decir, que D sub 1 que miren por aquí era el máximo común divisor entre el máximo común divisor de A con B con C, A, B, C, será igual a D sub 2. Y D sub 2 me dará el máximo común divisor entre A con el máximo común divisor entre B y C. A, coma, paréntesis, B, C, paréntesis y paréntesis. ¿Y qué es eso? Pues precisamente lo que queremos mostrarles, que esos dos números, esos dos máximos comunes divisores de esos tres números van a ser iguales. Y si son iguales, pues eso es lo que va a ser el máximo común divisor de los tres números A y C. ¿Okay? Bien, pues, vamos a usar de definición esto o esto como el máximo común divisor entre esos tres números, ¿verdad? O sea que si yo le digo a ustedes, búsquense el máximo común divisor de esos tres números, lo que usted va a hacer es lo siguiente. Usted va a buscar el máximo común divisor entre los primeros dos y lo que obtenga, entonces busca el máximo común divisor con el tercero. O al revés, busca primero el máximo común divisor de entre los últimos dos y lo que de entonces busca el máximo común divisor con el primero. Y ahí tendríamos la demostración de ese quinto ejemplo que vamos a ver por ahora. Continuamos con esto en la siguiente lección, donde vamos a demostrar todavía unos ejemplos adicionales, unos teoremas adicionales como problemas de práctica o ejemplos. ¿Okay? Y además va a entrar entonces a estudiar otro concepto que usted estudió en el álgebra elemental, que es lo que se conocía como el teorema fundamental de la aritmética, que usamos en el álgebra elemental, pero no lo demostramos, y ahora en el tema de el álgebra, en el tema de teoría de números, en el álgebra avanzada, sí lo vamos a demostrar. Hasta entonces, espero verlo muy pronto.